tasas. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos informó entonces que los precios al consumidor en la Argentina experimentaron en febrero una subida interanual del 102,5%, menos 3,7 puntos porcentuales más que en enero pasado, la tasa más alta desde septiembre del año 91. De acuerdo al informe del INDEC, en el segundo mes del año los precios al consumidor crecieron al 6,6% en comparación con enero pasado, evidenciando una aceleración respecto a la tasa del 6% del mes anterior. Vamos a conversar de esto con Diego Giacomini, economista, consultor económico y financiero académico de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo está, profesor? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Muy bien, más o menos. Bueno, si hablamos de inflación, de sueldos reales, ¿no es cierto?, del acceso, de la situación económica, de la proyección de la situación económica para muchas personas en Latinoamérica, en Europa también, en Estados Unidos, pero especialmente en Argentina, decir muy bien está complicado, profesor. Pero ¿qué quiere que le pregunte? Vamos a partir concretamente con por qué hay países que han logrado revertir o empezar a revertir la tasa inflacionaria y al contrario Argentina continúa al alza. A ver, primero, yo no creo que ningún país haya revertido absolutamente nada, punto número uno. Totalmente no, pero la tendencia sí. Sigo insistiendo que no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Ok, que no es lo que yo digo, son las cifras que entregan las instituciones. Exactamente, y ahí empezamos con el problema. Okay. La inflación no es la variación del índice de precios. Eso está mal, eso es lo que nos hacen creer los burócratas hace décadas. No es así. La inflación es la expansión total de la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque los índices de precios son una construcción de burócratas de carne y hueso de las diferentes oficinas públicas estatales, que encima son estimaciones imperfectas que han en las últimas décadas desarrollado técnicas estadísticas para subestimar la variación del índice general de precios. A ver, yo le invito a que salga a las calles de Santiago de Chile y le pregunte a algún consumidor si para él la inflación es mayor, igual o menor que la que dicen las estadísticas públicas oficiales, que haga lo propio en Londres, en París, y que haga exactamente lo mismo en Nueva York. Usted va a ver que el consumidor de a pie le va a decir que en su bolsillo le duele muchísimo más que lo que indica la estimación de la inflación, repito, no la inflación de los organismos públicos. Ok, dicho esto, le agrego, cuando nadie tenía pánico con esta situación y nos hacían creer que los bancos centrales hacían todo bien, le pongo el ejemplo de su país. El inflation targeting, la independencia del Banco Central chileno, que sin lugar a duda estaba entre los mejores de Latinoamérica, le decían, no, hace inflation targeting, cumple con la meta de inflación y la inflación es el 4%, solamente el 4, entre el 4 y 3%, no importa, pongamos ejemplo, 4% anual. Se extirpó el problema del 4% anual de la inflación. Está solucionado. No hay más inflación en el mundo. Estoy hablando del 2010, 2012, 2014, 2016. Le cuento, 4% de inflación en 25 años es 100% de inflación. ¿Eso qué quiere decir? Que usted lo que compraba por 1.000 pesos chilenos, 25 años después, lo tendría que comprar en ese mundo inventado que no había inflación, porque 4% de inflación anual está todo bien, al doble. ¿Ok? Bueno, ¿qué sucede? Ese sistema monetario lo que es asegurar un piso de impuesto inflacionario mínimo del 4% mensual, del 4% anual, 100% en 25 años, que no es otra cosa que una traslación de recursos, de riqueza, desde el sector privado hacia el sector público. Entonces, lo que yo estoy planteando acá es algo que no suelen plantear los economistas. El sistema monetario / bancario que gobierna, que existe en todo el mundo,
hace nada más que 100 años, la gente piensa que es el único sistema monetario y bancario posible. Y además piensa que es el mejor de todos, cuando en realidad es exactamente lo opuesto. No es el único sistema posible y está a años luz de ser el mejor. Es un sistema que está construido para que los gobiernos a lo largo y a lo ancho de todo el planeta le cobren impuesto inflacionario al sector privado, trasladando recursos desde la producción hacia los parásitos de los gobiernos. ¿Okay? A ver, conversemos, vamos a hacer una pregunta quizás más simple. Supongamos que no estamos hablando del IPC, supongamos que no creemos tampoco, como usted señala, en ese sistema que usted menciona que en el mundo está adoptado, pero que usted señala que no solamente el único posible, sino que además está de cerca de ser el mejor. ¿Indica algo los porcentajes inflacionarios de Argentina versus otros países del mundo que son más bajos en términos de si para la población argentina es más difícil acceder con la misma cantidad de plata que tenía hace 2, 3, 4 años a los productos que lo que le cuesta, por ejemplo, en otros países con menos tasas de inflación? A ver, ¿está más complicada la población argentina si nosotros comparamos por una parte el nivel de inflación, pero no nos dejamos llevar por él, sino que pensamos sencillamente, como usted dice, en preguntarle a la gente, ¿está más complicada que en otros países? Obviamente, porque todo el sistema monetario, todos los bancos centrales son inmorales y todos atentan contra la ética de la libertad. ¿Por qué? Porque imponen por la fuerza un dinero, ¿ok? Usted en Chile tiene prohibido, supuestamente, comerciar, producir, ahorrar, consumir en otra moneda que no sea la que el Banco Central de Chile emite sin respaldo y podría emitir hasta el infinito, y que le permite a los bancos crear dinero bancario sin respaldo e inventar crédito sin contrapartida detrás de ahorro. Ahora bien, el Banco Central de Argentina es el más inmoral y el más falto de ética del globo terráqueo. ¿Y esto en qué se ve? Que cuando lo analizamos, pasamos del terreno ético al terreno utilitarista y vemos los resultados, es por escándalo el que peor resultado genera. Con lo cual, es por escándalo el Banco Central que más extirpa recursos, que más roba generación de riqueza al sector privado, trasladándose a los burócratas de carne y hueso. Voy a hacer otra consulta, profesor. ¿El Banco Central argentino sigue las recomendaciones de la banca internacional? Por ejemplo, le voy a contar, el ministro de Hacienda actual, chileno, Mario Marcel, que era el presidente del Banco Central, fue antes de ser ministro de Hacienda considerado el mejor banquero central del mundo por las instituciones globales. Me imagino yo que seguía las políticas recomendadas. ¿El Banco Central argentino sigue las políticas recomendadas? Solamente le quiero hacer esa pregunta para luego entonces hacerle otra. No. No la sigue. Obviamente que no. Entonces, Argentina no la financia sigue, el sector público. No sigue. Mucho el Banco Central. Perfecto. No sigue las políticas recomendadas por el Banco Central y es los bancos centrales mundiales, y es a su vez el que saca las peores cuentas o la peor rendición. ¿No sería mejor seguir las recomendaciones de los bancos centrales internacionales? ¿O lo que usted llama los burócratas económicos? Si el camino propio del Banco Central argentino da peores resultados. Le contesto rápidamente. Obviamente es mucho mejor hacer las cosas en forma un poquito mal que hacerlas en forma desastrosa. ¿Ok? Las recomendaciones el problema es el sistema monetario bancario mundial que está construido para cobrar impuesto inflacionario y genera lo que técnicamente se llama crisis de boom y bust, que es crisis de auge artificial que generan burbujas que
de activos financieros, de activos reales, y después, obviamente, llega el proceso de ajuste recesivo. Eso es por creación de dinero artificial, siguiendo las recomendaciones del sistema internacional. ¿Ok? El sistema no es el mejor, pero claramente Argentina y su Banco Central se prostituyen a la N en relación con el resto de los bancos centrales del mundo, que son malos. El de Argentina es pésimo. ¿Se entiende la diferencia? Claro. Chile, ahora, la política, por ejemplo, de otros países es todo lo contrario a producir dinero, es a vender bonos, vender dólares incluso que tenga el país, pero producir dinero efectivamente es todo lo contrario a la recomendación que se siguen al menos en varios países respecto, ya sea Reserva Federal, Banco Central o llámelo como usted quiera. Concretamente, ¿qué se debe hacer en Argentina, según usted, como profesor? Es el Ministerio de Hacienda actual, ¿cómo debería no frenar la tasa inflacionaria que para su gusto no es referencia de nada? ¿Cómo debería frenar la crisis económica a la que están expuestos los y las argentinas hoy? Primero, la inflación es un fenómeno monetario, 100% monetario, con lo cual no es responsabilidad del Ministerio de Economía, es responsabilidad del Banco Central. ¿Ok? Listo. El responsable de frenar la inflación es el Banco Central. Ahora, esto no es un problema de Argentina. Usted sabe de ahora. Usted sabe que Argentina acumula 25.000% de inflación desde el 2002 a la fecha, con inflación que nunca bajó, sino que siempre subió. Cuanto mucho, se agachó un poquito para después saltar más fuerte. Y esto no es un problema tampoco de ahora. ¿Por qué? Claro, pero porque por eso Argentina le pregunto, profesor, y concretamente... no tiene solución Argentina, le contesto. No tiene solución. Dentro del sistema monetario argentino no hay nada por hacer. ¿Por qué? Porque todos los remedios para bajar la inflación, que se los digo rápidamente. Uno, para bajar la inflación tenés que encontrar lo que se llama técnicamente un ancla nominal. ¿Cuál es las diferentes anclas nominales que ha encontrado la teoría económica? Manejar la cantidad de dinero. Esto Argentina ya lo hizo varias veces y nunca resultó. Manejar la tasa de interés. Esto Argentina lo hizo varias veces y no resultó. Tercero, pegar el tipo de cambio a una divisa internacional. Lo hizo varias veces. Y por no eso mi pregunta no iba al Banco Central. Por eso le dije, si usted considera que las metas inflacionarias o todo lo que tiene que ver con la inflación y que es tarea del Banco Central no son correctas, no está ahí la solución, le preguntaba, ¿qué deberá hacer el Ministerio de Hacienda o el Ministerio de Economía entonces para hoy ayudar al pueblo argentino que está sintiendo las dificultades sociales y económicas más fuerte incluso que otros países? Nada, no puede hacer nada. ¿No tiene que hacer nada? No puede nada porque Argentina no tiene demanda de dinero. La gran diferencia con los otros países es que los argentinos, pero no desde ahora, desde mi abuelo en 1946 no ahorramos en peso argentino. Si vos no ahorrás en peso argentino, la mitad de la demanda de dinero tiene dos motivos. Uno demanda dinero para hacer transacciones económicas y uno demanda dinero para ahorrar. El argentino hace 80 años que no ahorra en pesos y no va a ahorrar nunca en pesos. Entonces, la mitad, para que se entienda, de la demanda de dinero no existe. Y cada vez que un argentino quiere ahorrar en pesos, lo que hace es pasarse a dólar, cae la demanda de dinero y al caer en la demanda de dinero se genera un desequilibrio monetario. Y eso es más dólar y más inflación. ¿Se puede arreglar desde la política económica argentina, ya sea del lado del Ministerio de Economía o del lado del Banco Central? La respuesta es no. ¿Ok? La solución debería venir por el establecimiento de otro sistema
monetario y bancario en Argentina. Por ejemplo, poniendo un sistema de patrón oro con los depósitos a la vista 100% encajados y respaldados en oro. Y un tramo de depósitos a plazo fijo fuera del sistema legal bancario, sin Banco Central y sujeto al derecho privado. ¿Alguien va a hacer esto? No, nadie. Por eso digo que no tiene solución. Perfecto. Porque lo que hay que hacer no lo va a hacer nadie. Y porque no sería una transición fácil tampoco. Y una discusión política no le conviene a los interesante. políticos. Bueno, y del mundo. Diego Giacomini, economista, consultor económico y financiero, académico de la Universidad de Buenos Aires. Muchas gracias por su interesante propuesta. También queda aquí sobre la mesa para seguir conversándola y analizándola también con otros especialistas. Que esté muy bien. Perfecto, muchas gracias. Un placer.